Este es un simulacro de competencias laborales para el técnico en instalaciones de redes de gas. El tema es centros de medición. Bien, entonces las preguntas son las siguientes. La primera pregunta es: ¿los armarios herméticos se ubican donde se prevengan escapes de gas a zonas comunes? ¿Verdadero o falso? Siguiente pregunta: ¿los gabinetes se ubican altos para prever problemas de vandalismo? Tercera pregunta: ¿cada medidor se debe rotular con la dirección de la vivienda correspondiente? Cuarto: ¿los gabinetes se deben marcar con avisos de peligro para prevenir accidentes? Quinta: la acometida conecta al anillo con el centro de medición de la vivienda. Siguiente: en un edificio para múltiples usuarios se instala una sola acometida. La próxima: la línea matriz en un edificio es aquella que conecta el registro con los centros de medición de los usuarios de gas. Otra pregunta: la norma NTC 3838 establece que para regular la presión de gas en la línea matriz o montante en una instalación multifamiliar se deben utilizar presiones entre 40 y 350 milibar. Recordemos que un PSI son 70 milibares, o sea que estaríamos hablando de 140 y 350 milibares. Hay que corregir aquí, voy a corregir. Repetimos la pregunta: la norma NTC 3838 establece que para regular la presión de gas en la línea matriz o montante en una instalación multifamiliar se deben utilizar presiones entre 140 y 350 milibar. Siguiente pregunta: los centros de medición deben estar alejados de materiales combustibles. ¿Falso o verdadero? Todas las preguntas son falso o verdadero. Próxima pregunta: el regulador de primera etapa reduce la presión desde un rango entre 20 y 60 psi hasta 2 o 5 psi. ¿Falso o verdadero? Siguiente pregunta: el centro de medición debe estar protegido de la humedad, de golpes y de descargas eléctricas. ¿Falso o verdadero? O sea, esas tres cosas se necesitan, sí o no. ¿Se deben cumplir las tres? Siguiente: los centros de medición no deben obstaculizar el paso en zonas de alto tráfico peatonal. ¿Falso o verdadero? Siguiente pregunta: un PSI es una unidad de presión que equivale aproximadamente a 70 milibares. ¿Falso o verdadero? Siguiente pregunta: el material del gabinete debe ser material incombustible. ¿Falso o verdadero? Siguiente pregunta: algunos ejemplos de materiales incombustibles son los metales, los plásticos y la mampostería. Todos esos son materiales incombustibles. ¿Falso o verdadero? Recuerde que es falso o verdadero. Siguiente pregunta: las dimensiones de los gabinetes para medidores de diafragma dependen de las dimensiones del regulador que se instala. ¿Falso o verdadero? Siguiente: la pintura de los gabinetes para los centros de medición debe ser a base de aceite. ¿Falso o verdadero? Siguiente pregunta: la lámina de los gabinetes metálicos es lámina que puede ser calibre 18, 16 o calibre 18. Siguiente pregunta: los armarios o gabinetes deben estar ventilados de forma apropiada. ¿Falso o verdadero? O no necesita ventilación.
Eso es falso, verdadero. Deben estar ventilados de forma apropiada. Los gabinetes deben disponer de un tornillo que garantice su hermeticidad. Falso, verdadero. Siguiente pregunta. ¿Los reguladores para los centros de medición son reguladores de bloqueo? Por último, las cajas eléctricas deben estar separadas 50 centímetros como mínimo de los centros de medición para gases combustibles, ¿cierto?